En una aldea rodeada de colinas suaves y campos dorados por el sol, había un árbol viejo, de tronco ancho y raíces profundas que parecían abrazar la tierra misma. Aquel árbol no tenía nombre, pero todos lo conocían porque era el más antiguo del lugar. Bajo su sombra se refugiaban los pastores en los días de sol ardiente, los ancianos cuando querían recordar, y los niños cuando reían sin medida. Pero un día fue un solo niño quien se sentó allí y lo hizo con un propósito. Su nombre era Eliab. Tenía apenas 7 años cuando su madre, con voz temblorosa pero llena de esperanza, le dijo que debía marcharse. «Volveré, mi hijo. Antes que las hojas de este árbol se marchiten 3 veces, estaré de regreso. Espérame aquí». Y con un beso en la frente, ella partió al horizonte. Nadie supo bien por qué se fue. Algunos decían que fue a buscar trabajo, otros que fue llamada por alguien en necesidad. Pero el niño, con los ojos grandes como el cielo y el corazón lleno de confianza, se quedó junto al árbol, porque su madre lo había dicho y él creyó. Pasaron los días y Eliab volvía al mismo lugar. Se sentaba sobre las raíces, hablaba con el viento, observaba los pájaros, recogía frutos y muchas veces dormía bajo las ramas que crujían dulcemente con la brisa. Los otros niños al principio jugaban cerca, pero luego se fueron alejando. «Ella no volverá», decían algunos. «Está perdiendo el tiempo», murmuraban otros. Pero Eliab no respondía, solo sonreía con la certeza tranquila de quien guarda un tesoro en el alma. Pasaron los meses y los años. Las estaciones cubrieron al árbol de verdes nuevos, de flores pequeñas, de hojas secas, de ramas desnudas, y el niño creció bajo cada una de ellas. Aprendió a escribir tallando letras en la corteza, a orar con los ojos cerrados y las manos juntas, y a escuchar el silencio como si fuera una voz. La gente del pueblo empezó a notarlo de nuevo. «Ese joven tiene una promesa en el corazón», decían los más sabios, pero algunos aún reían de él, llamándolo loco, soñador, perdido en ilusiones. A pesar del tiempo, Eliab jamás dejó de esperar, no por obstinación sino por amor, porque había creído en una palabra dicha con ternura, y el amor verdadero nunca duda, aunque el reloj del mundo corra veloz. Así, los días se volvieron años, y el niño ya no era niño, pero algo de su infancia seguía vivo en sus ojos. Aquella inocencia que no se desgasta con los calendarios porque está sembrada en la eternidad. Y mientras el mundo cambiaba a su alrededor, mientras nuevas casas se alzaban y rostros nuevos poblaban la aldea, Eliab seguía allí, porque una promesa pronunciada con amor, aunque el tiempo intente olvidarla, aún tiene fuerza para sostener el alma de quien espera. Los años cayeron como hojas de otoño, y el niño que fue Eliab se convirtió en un hombre de mirada, serena y rostro curtido por el sol y la espera. Nunca dejó el árbol. Construyó junto a él una pequeña choza de barro y ramas, y allí vivía con lo poco que la tierra le ofrecía y con lo mucho que su fe le sostenía. Labores sencillas llenaban sus días, recogía agua del arroyo, ayudaba a los ancianos del pueblo, enseñaba a los niños a leer, a orar y a confiar. Pero cada tarde, al ponerse el sol, regresaba al árbol y se sentaba a mirar el camino por donde ella debía venir. Muchos lo admiraban en silencio, aunque pocos lo comprendían. Para algunos era un sabio, para otros un loco. ¿Cómo puede un hombre construir su vida sobre algo que tal vez no vuelva?, se preguntaban. Pero Eliab no juzgaba ni respondía. Su corazón estaba anclado no en la certeza visible, sino en la fidelidad interior. Había aprendido que la espera no es tiempo perdido, sino tierra fértil donde florece el carácter, y que el amor verdadero no se mide por lo que recibe, sino por lo que permanece. Y un día el árbol enfermó. Las hojas comenzaron a marchitarse fuera de tiempo. Su corteza se agrietaba y el canto de los pájaros desapareció. Algunos del pueblo propusieron cortarlo, diciendo que ya no servía, que ocupaba espacio. Pero Eliab se interpuso con firmeza. «Este árbol ha sido mi sombra y mi altar. Aquí he amado, aquí he orado, aquí he vivido. No será derribado mientras yo respire». Entonces, sin pensarlo, los niños del pueblo comenzaron a traerle agua. Las mujeres colgaron cintas de colores en sus ramas. Los hombres cavaron en su base para fortalecer las raíces. El árbol
como si respondiera al cariño de aquel pueblo tocado por la fe de un solo hombre, comenzó lentamente a sanar. Y así, sin que muchos lo notaran, lo que comenzó como una espera solitaria se volvió un testimonio vivo, un fuego que encendía el corazón de los demás. Una tarde, mientras el sol descendía como un manto de oro sobre las colinas, Eliab se quedó dormido bajo el árbol, como tantas veces lo había hecho. Soñó con ella. En el sueño, su madre venía por el sendero, vestida de blanco, y lo abrazaba con lágrimas en los ojos. «Nunca dejaste de esperar, hijo mío», decía ella, «y por eso el cielo te ha sostenido». Al despertar, no supo si fue un sueño o una visión, pero su corazón ardía con paz. Pasó un año más y luego otro. Eliab no hablaba mucho del pasado. Su vida se volvió como una lámpara encendida en la noche, que no grita su luz, pero la entrega. Y aunque seguía esperando, ya no lo hacía con ansiedad, sino con gratitud, porque había descubierto que, a veces, el que espera no solo aguarda un regreso, también se transforma. El día llegó como todos los demás, con el canto lejano de los gallos, la brisa suave que acariciaba las ramas y el cielo cubierto de luz mansa. Pero algo era distinto. El árbol, que había sido testigo de tantas estaciones, parecía más vivo que nunca. Sus hojas brillaban como si el rocío hubiera traído algo más que agua. Eliab, ya anciano, se despertó con un peso leve en el pecho, como quien presiente que ha llegado la hora de algo sagrado. Se sentó bajo el árbol y miró el camino. Ya no lo hacía con los ojos del niño que fue, ni con la ansiedad del joven que contaba los días, sino con la paz de aquel que ha amado más allá del tiempo. El pueblo seguía con su vida. Los niños jugaban, los campos florecían, pero algo en el viento parecía guardar silencio, como si esperara también. Entonces, a lo lejos, una figura apareció. Iba vestida de manera sencilla, con paso lento pero firme, y una luz suave la rodeaba, como si la tierra misma la reconociera. Eliab no dijo nada. No se levantó, no gritó, no corrió. Solo sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La mujer se acercó, y aunque su rostro tenía las marcas del tiempo, Eliab la reconoció al instante. No importaron los años, ni las canas, ni el mundo que cambió, porque el amor no olvida lo que es suyo. Ella se arrodilló a su lado y tomó sus manos temblorosas. «Perdóname por no haber podido volver antes», dijo ella con la voz quebrada. Eliab la miró con ternura y respondió: «Nunca me fui, te esperé, y cada día, aún sin verte, estabas aquí». No hubo reproche, ni pregunta, ni juicio. Solo un abrazo largo como los años y profundo, como la raíz del árbol bajo el cual se reencontraron, y quienes pasaron por allí ese día juraron que el árbol floreció como nunca antes, con hojas nuevas que no conocían estación. Eliab partió poco después, en paz, sabiendo que su espera no fue en vano, y el árbol quedó allí, como testigo de una fidelidad que venció al tiempo, como señal de que el amor que espera sin rendirse, aún en el silencio, transforma el mundo. Y desde entonces, muchos vienen a ese árbol, algunos para orar, otros para contar sus promesas, porque han oído la historia del niño que esperó y que nunca dejó de amar. En un pueblo apartado del bullicio del mundo, donde las estaciones pasaban sin prisa y los días parecían repetirse en calma, vivía una mujer llamada Elina. Era una viuda de rostro sereno y ojos que guardaban historias antiguas, como si hubieran visto tanto que ya no necesitaban hablar. Su casa, pequeña y algo descuidada, se encontraba al final de una calle empedrada por donde apenas pasaban los vecinos. Los techos de las casas cercanas estaban cubiertos de musgo en los inviernos y flores trepadoras en primavera, y el aire tenía ese olor a tierra limpia después de la lluvia. La vida de Elina no era fácil, pero era digna. Vivía sola desde hacía años, desde que su esposo enfermó y partió, y luego uno de sus hijos también se fue al descanso eterno, mientras el otro emigró en busca de oportunidades y nunca volvió a escribir. Elina había aprendido a vivir con lo necesario. No tenía lujos, ni visitas frecuentes, ni ingresos constantes. Solo poseía una fe sencilla, esa que no necesita grandes palabras ni respuestas inmediatas. Cada mañana se despertaba temprano, oraba en silencio y abría la puerta de su casa. Y cada mañana, sin falta,
Encontraba allí, justo sobre el umbral, un pan envuelto en un paño limpio. A veces era de trigo, otras de centeno, pero siempre fresco, todavía tibio, con ese aroma que llenaba el alma antes que el estómago. Ese pan era su desayuno, a veces también su almuerzo y su cena. No era abundante, pero era suficiente, como el maná que descendía en el desierto, como una provisión silenciosa que no fallaba nunca. Durante mucho tiempo, Elina no preguntó quién lo dejaba, no porque no sintiera curiosidad, sino porque sentía que algunas cosas eran demasiado sagradas para ser desnudadas por preguntas. Para ella, ese pan era un milagro cotidiano, una señal de que no estaba sola, de que la vida aún se acordaba de ella. A veces compartía trozos con algún niño del vecindario que pasaba hambre o con algún perro flaco que merodeaba su puerta. Lo partía con gratitud, murmurando oraciones sin palabras, y luego continuaba su día en paz. Nadie más hablaba del pan, nadie parecía saber de dónde venía, y Elina decidió simplemente confiar. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de mover el corazón. Un día, sin razón aparente, Elina sintió un cosquilleo en el alma, una necesidad de saber. Tal vez no para agradecer, tal vez no para curiosear, sino simplemente para entender. ¿Quién era esa mano invisible que pensaba en ella cada madrugada? ¿Quién, sin recibir nada a cambio, se tomaba el trabajo de preparar un pan, envolverlo con cuidado y caminar hasta su puerta? Aquella noche, por primera vez en años, Elina no durmió profundamente. Se sentó junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, mirando hacia la puerta en la penumbra. El silencio del pueblo era tan espeso que podía oír el tic-tac de un reloj viejo que había dejado de funcionar hacía años, como si incluso el tiempo respetara ese momento. Y entonces, justo antes de que el cielo comenzara a clarear, una figura apareció. Caminaba con lentitud, como quien conoce el terreno, con un canasto pequeño entre las manos. Elina contuvo la respiración. La figura se acercó, agachó el cuerpo con dificultad y dejó el pan sobre el paño, igual que siempre. No había ceremonia, ni pausa, ni sonido. Solo un gesto cotidiano, hecho con amor escondido. Cuando la figura se dio la vuelta para irse, Elina se armó de valor y abrió la puerta. El crujido alertó a la visitante, que se detuvo en seco. Elina, con el corazón palpitando, murmuró una pregunta simple, que le salió sin pensar. ¿Por qué lo haces? La figura se giró lentamente, y Elina vio un rostro envejecido por los años, pero con una ternura que desbordaba los ojos. Era una mujer aún más anciana que ella, de las que el pueblo había olvidado hacía tiempo. Nadie hablaba de ella, nadie la visitaba. Algunos decían que no tenía familia, otros que había enloquecido hace años, pero allí estaba, con el rostro enmarcado por arrugas como ríos de experiencia, con una sonrisa suave que parecía pedir permiso para existir, y con voz pausada, la mujer dijo: «Porque tú me diste pan cuando nadie más lo hacía, porque una vez pasé hambre y tú compartiste lo poco que tenías, porque aprendí que dar no es una deuda sino un privilegio, y porque hay cosas que uno hace no para ser visto, sino porque es lo correcto». Elina no supo qué decir. Sus labios temblaban, pero su alma se aquietaba. Recordó, vagamente, una tarde lejana en la que una mujer había tocado su puerta pidiendo algo de comer. Recordó haber partido su pan en dos y entregarle la mitad, sin preguntar su nombre ni su historia. Y ahora, años después, esa misma mujer había devuelto aquel gesto, multiplicado por cientos de días. Elina quiso abrazarla, pero la anciana ya estaba girando, regresando por donde vino, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Desde ese día, el pan dejó de aparecer, no por olvido ni por falta, sino porque Elina ya no lo necesitaba. Había recibido mucho más que alimento, había recibido una verdad. La vida siguió su curso como siempre. Las estaciones cambiaron, el pueblo siguió respirando en su rutina lenta, y Elina, ahora con una llama nueva en el pecho, decidió comenzar algo. Cada madrugada, con esfuerzo pero con alegría, amasaba un pan. Usaba la harina que podía conseguir, el agua del pozo y un poco de sal. No era perfecto, pero era suyo. Cuando el pan salía del horno, lo envolvía con el mismo cuidado con que había sido envuelto para ella, y salía caminando en silencio. Lo dejaba en la puerta de alguien que, según ella intuía,
lo necesitaba. A veces era una madre soltera, otras una anciana enferma, otras un joven que vivía solo. Nunca decía su nombre, nunca buscaba reconocimiento. Solo dejaba el pan y se marchaba. Con el tiempo su gesto se contagió. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Panes aparecían en puertas distintas cada mañana. No había organización, ni horario, ni reglas. Solo corazones sensibles que habían aprendido que la necesidad no siempre se grita y que la ayuda verdadera es aquella que llega sin ser pedida. El pueblo, sin saber cómo, se transformó. No se volvió rico ni famoso, pero algo en su esencia cambió. La bondad se volvió costumbre, la generosidad hábito, y los más pequeños crecieron escuchando historias de un pan que llegaba solo, como un susurro de Dios. Muchos años después, cuando Elina ya no estaba y las casas habían cambiado, alguien preguntó, una vez en la plaza central, ¿quién había sido la primera en comenzar todo? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que había sido una mujer viuda, otros que una anciana silenciosa. Algunos incluso creían que era una tradición mágica del pueblo. Pero al final, todos coincidían en lo esencial. No importaba quién lo hizo primero, sino que alguien lo hizo, que alguien decidió, en silencio, hacer el bien, que alguien creyó que un pan podía ser más que alimento. Podía ser amor, presencia, dignidad, compañía. Porque en el fondo, todos sabían que el pan de cada día no era solo harina y agua, era esperanza cocida en horno humilde. Era provisión que bajaba en la madrugada, sin ruido y sin nombre. Era la forma más simple y más poderosa de recordar que lo esencial no siempre se ve, pero siempre se siente. Como la fe, como la compasión, como Dios. Y así, en ese pequeño pueblo, la historia del pan siguió viva. En un bosque antiguo, donde los árboles alzaban sus ramas como dedos ansiosos por tocar las estrellas, y el viento susurraba melodías que parecían contar secretos del tiempo, vagaba un zorro de pelaje rojizo, con ojos que cargaban el peso de un largo camino. Había corrido tanto en su vida, saltando arroyos que brillaban bajo el sol, esquivando tormentas que rugían como fieras, persiguiendo sueños que se desvanecían como humo entre los árboles. Pero el tiempo, implacable, había ralentizado sus pasos. Sus patas, que alguna vez fueron ligeras como el viento, ahora se movían con esfuerzo, y su corazón latía con el cansancio de días sin un lugar donde descansar. El bosque, aunque lleno de vida, no siempre era amable. Los inviernos mordían con dientes de hielo, los veranos secaban los arroyos hasta dejar solo polvo, y los refugios seguros eran tan raros como un rayo de luna en una noche nublada. El zorro anhelaba un lugar donde su cuerpo agotado pudiera hallar paz, un rincón donde el mundo no le pidiera más de lo que podía ofrecer. Una tarde, cuando el sol se deslizaba hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego y ámbar, sus ojos encontraron un árbol seco al borde del bosque. Sus ramas desnudas se alzaban como huesos pulidos por el tiempo, sin hojas que danzaran con la brisa ni frutos que susurraran promesas. No había sombra frondosa ni trinos de aves, solo un tronco retorcido que parecía haber olvidado lo que era estar vivo. Sin embargo, en su silencio austero, había algo que llamó al zorro. Exhausto se acercó y se acurrucó entre las raíces expuestas, sintiendo un alivio profundo, como si la tierra misma lo acogiera en un abrazo callado. Los animales del bosque, al verlo, fruncieron el ceño. «Ese árbol está muerto», graznó un cuervo desde una rama lejana, su voz cortante como una piedra afilada. «No te dará sombra ni te protegerá de la lluvia. Busca otro lugar, uno que valga la pena». Una liebre, brincando cerca, soltó una risita burlona. «¿Por qué pierdes el tiempo ahí? Ese tronco no es más que un recuerdo seco, un esqueleto sin vida». Hasta un ciervo, con su cornamenta alta y su voz suave, se acercó y dijo: «Zorro, el bosque tiene árboles fuertes, con hojas que cantan y raíces que beben profundo. Este no te sostendrá cuando el viento sople fuerte». Pero el zorro, con una calma que parecía venir de un lugar más hondo que sus cansados huesos, no respondió. Día tras día volvía al árbol seco. Allí encontraba un silencio que acunaba su alma, un refugio que, aunque humilde,
Le ofrecía una paz que los árboles frondosos no podían igualar. No sabía por qué, pero algo en la quietud de esas ramas desnudas lo hacía sentir que pertenecía allí, como si el árbol guardara un susurro que aún no había escuchado. Los animales seguían pasando, algunos con lástima, otros con risas. «Zorro necio», decían, «te aferras a un montón de madera muerta». Pero él no se inmutaba. Sus ojos, aunque agotados, comenzaron a brillar con una chispa tenue, como si intuyeran algo que los demás no podían ver. Las semanas pasaron y el zorro hizo de aquel lugar su hogar. Dormía entre las raíces cuando el sol ardía, y en las noches frías se apretaba contra el tronco, como si el árbol, a pesar de su aparente muerte, aún guardara un calor escondido. Los días se convirtieron en meses, y su lealtad al árbol seco no flaqueaba, a pesar de las burlas que resonaban como ecos en el bosque. Una mañana, cuando el rocío brillaba como perlas esparcidas en la hierba, el zorro despertó y vio algo que le robó el aliento. Entre las ramas secas, donde solo había madera desnuda, una pequeña rama verde había brotado. Era diminuta, un suspiro de vida, con hojas tiernas que temblaban con la brisa como si saludaran al amanecer. El zorro la miró, con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de encontrar un tesoro. ¿Cómo podía ser? El árbol, que todos habían dado por muerto, mostraba un signo de vida, un destello de verdor en medio de la sequedad. La noticia se extendió como un murmullo por el bosque, y pronto los animales se acercaron curiosos. El cuervo, la liebre y el ciervo se detuvieron frente al árbol, observando la rama verde con ojos entrecerrados. «Es solo una rama», dijo el cuervo agitando las alas. «No significa nada. Un árbol muerto no vuelve a vivir». La liebre, con un salto inquieto, añadió: «Es un capricho de la naturaleza, zorro. No te hagas ilusiones». Pero el ciervo, más callado, miró la rama con una sombra de duda en sus ojos. El zorro, sin embargo, no compartía su escepticismo. Día tras día observaba la rama verde. Creció despacio, extendiendo sus hojas como dedos que buscaban el cielo. Luego, una segunda rama brotó y después una tercera. El árbol seco, que todos habían despreciado, estaba renaciendo. No era un cambio rápido ni grandioso, pero era real. Las raíces, que parecían inertes, aún bebían de la tierra. El tronco, que todos creían vacío, aún llevaba savia en su interior, como un río secreto que nunca se había detenido. El zorro sintió algo nuevo en su pecho, una certeza callada, una verdad que no necesitaba palabras. Lo que parece muerto no siempre lo está. A veces la vida espera, oculta, hasta que el momento justo la despierta. Los animales del bosque, al ver las ramas verdes, dejaron de reírse. Algunos comenzaron a acercarse al árbol no para juzgar, sino para descansar bajo su sombra naciente. La liebre, que antes lo había desdeñado, ahora mordisqueaba la hierba a su pie. El ciervo, que había dudado, rozaba las hojas nuevas con su cornamenta, como si quisiera sentir su suavidad. Hasta el cuervo, siempre desconfiado, se posaba en las ramas, mirando el bosque desde un nuevo lugar. El árbol seco se convirtió en un refugio, no por ser el más alto, sino porque su historia tocaba el alma, un susurro de vida donde nadie lo esperaba. El zorro no alardeaba, seguía durmiendo entre las raíces, pero ahora con una paz más profunda. Había visto la vida regresar a lo que todos daban por perdido, y eso le dio un propósito. Comenzó a recorrer el bosque buscando otros árboles secos. Encontró un roble marchito y esparció semillas a su alrededor. Regó un sauce seco con agua que traía desde un arroyo lejano. No todos los árboles revivieron, pero algunos sí. Y donde había vida, los animales se reunían, descansaban, compartían. El zorro entendió que su lugar no era solo hallar refugio, sino mostrar que la vida puede brotar en los sitios más áridos. El árbol seco, que una vez fue solo un amparo para un zorro cansado, se convirtió en un faro. Los animales jóvenes contaban su historia, no como un cuento de hazañas, sino como un susurro de algo verdadero. La vida no siempre se ve a simple vista, y el zorro, con su pelaje salpicado de gris, se convirtió en un guardián callado, un reflejo de que, en los días más secos del alma, hay una chispa que espera. El bosque cambió.
Donde antes los animales ignoraban los árboles secos, ahora se detenían buscando hojas verdes. Y el árbol, con sus ramas ahora llenas de vida, se alzaba en silencio, como un recordatorio de que todo renacer comienza con un acto de fe, quedarse, confiar, esperar. Así como el zorro, tal vez tú también has encontrado un lugar seco, un momento donde todo parece perdido. Y como él, tal vez encuentres, en el silencio, una rama verde, un susurro de vida que te invite a quedarte, a confiar, a esperar. Porque la vida, como ese árbol, nunca se va del todo. Solo espera a quien tenga el valor de verla florecer. Había en las tierras altas de Efrata un joven pastor llamado Naham, hijo de Baruc, hombre justo que temía a Dios y hallaba su deleite en cuidar de los rebaños. Desde su niñez, Naham había aprendido el arte de guiar a las ovejas por senderos seguros, protegerlas del peligro y hablarles con voz mansa. Su padre le había enseñado que un pastor no solo alimenta, sino que vela con su vida por aquellas criaturas puestas bajo su cuidado. Y así Naham llegó a amar profundamente a sus ovejas. No las veía como animales, sino como vidas preciosas que dependían de él para hallar descanso, agua, sombra y refugio. Cada una tenía un nombre, y cada día al salir el sol, las llamaba por su nombre, y ellas respondían. Su voz era firme pero dulce, y su cayado, aunque fuerte, no se usaba para herir, sino para corregir con amor. Había en su rebaño una oveja vieja que se llamaba Duna, sabia y obediente que siempre se mantenía cerca del pastor. También había pequeños corderos, aún torpes, pero deseosos de aprender. Pero entre todos, uno destacaba un cordero joven llamado Elam. Tenía la lana blanca como la nieve en el monte Hermón, ojos brillantes como el amanecer y una agilidad que le permitía correr sin tropezar. Elam era admirado por los demás por su gracia, pero su corazón no hallaba contentamiento en lo que tenía. Desde pequeño, cuestionaba los caminos del pastor. Cuando Naham se detenía junto a un arroyo pequeño, Elam decía para sí: «Más allá hay un río grande, ¿por qué no ir allí?». Cuando el pastor evitaba la colina del norte, Elam murmuraba: «Allí las flores crecen más altas, quizás haya pastos mejores». Y aunque seguía al rebaño cada día, su alma no estaba con ellos. Había en él un deseo secreto de alejarse, de probar por sí mismo, de encontrar algo que creyó que el pastor le estaba negando. Naham notaba su inquietud. En más de una ocasión se acercó a él, acarició su cabeza y le susurró: «Elam, yo te conozco. Sé lo que piensas antes de que actúes. No te alejes. Lo que parece atractivo puede ocultar espinas. Yo no limito tu camino por celos, sino porque más allá hay peligro. Confía en mí». Pero Elam no escuchaba. Su corazón se inflamaba con orgullo y decía en su interior: «¿Por qué he de confiar ciegamente? ¿Acaso no tengo ojos para ver y patas para caminar? ¿Qué sabrá el pastor que yo no pueda descubrir?». Y así pasaron los días, hasta que llegó la estación del calor, cuando los pastos eran escasos y el rebaño debía ser guiado con mayor cuidado. En una de esas jornadas, el pastor condujo a las ovejas hacia el valle del este, donde aún quedaba agua y sombra bajo los robles. El camino era angosto, pero seguro. Al llegar al lugar, el rebaño se detuvo a descansar, y Naham subió a una peña para vigilar los alrededores. Entonces Elam, viendo una oportunidad, se separó en silencio. Nadie lo notó. Descendió por un sendero oculto entre arbustos y caminó hacia la colina del norte, aquella que tanto había deseado explorar. En su mente repetía: «Hoy seré libre. Hoy probaré que el pastor estaba equivocado». El sol era alto y el aire ardía, pero Elam no se detenía. Al llegar a la cima de la colina, quedó maravillado. El paisaje se extendía brillante con campos floridos, mariposas danzando y un arroyo lejano que brillaba como cristal. El cordero se sintió victorioso. «Lo sabía», exclamó en su corazón. «Aquí hay más belleza que en todo lo que el pastor me mostró». Corrió, saltó entre flores silvestres, bebió del arroyo fresco y rió solo, sin percatarse de que el día avanzaba rápidamente. Pero pronto las sombras comenzaron a moverse. Las mariposas desaparecieron, las flores se cerraron, y del bosque cercano se escuchó un sonido distinto, un aullido. Luego otro. Elam se detuvo.
El viento sopló más frío. La tierra, antes firme, comenzó a tornarse fangosa y sus patas se hundían. Miró a su alrededor. No había camino de regreso visible. Se volvió en dirección al valle, pero ya no lo veía. Todo se había vuelto confuso. Una figura se movió entre los árboles, luego otra, y de pronto, ojos amarillos lo observaban desde la penumbra. ¡Eran lobos! Elam tembló. Corrió, tropezó, se hirió una pata, cayó junto a una roca y allí se escondió, sucio, asustado, herido, respirando con dificultad. Sus pensamientos eran confusos. ¿Por qué salí del camino? ¿Por qué no escuché al pastor? ¿Por qué creí saber más? Mientras tanto, en el valle, el sol comenzaba a caer. Naham llamó al rebaño y las ovejas vinieron una por una. Pero al contarlas, su voz se detuvo. 97, 98, 99. Elam no estaba. El corazón del pastor se apretó. Sin esperar, descendió de la roca, dejó al rebaño con un ayudante y tomó su cayado y su manto. Se dirigió hacia la colina del norte. Aunque oscurecía, él conocía cada paso. No le importaba el cansancio, ni el peligro, ni el hambre. Solo pensaba en una cosa: su cordero estaba perdido y debía encontrarlo. Subió entre espinos, atravesó el bosque, descendió quebradas y su voz resonaba en el aire. «Elam, Elam, hijo mío, ¿dónde estás?» No hubo respuesta, solo el silencio. Pasó una noche entera buscando y al alba, aún sin dormir, siguió. Buscó entre piedras, entre zarzas, bajo árboles, junto al arroyo, y al tercer día, cuando el sol apenas rompía la niebla de la mañana, escuchó un balido débil. Corrió hacia la dirección del sonido. Allí, entre dos rocas, vio a Elam sucio, encogido, con una pata herida y ojos llenos de lágrimas. Elam lo miró, no con soberbia, sino con un arrepentimiento tan profundo que no podía hablar. Solo dijo: «Me equivoqué, me alejé. No merezco que me busques». Pero Naham no lo reprendió. Se arrodilló, lo tomó en sus brazos, lo abrazó con fuerza y dijo: «Te busqué día y noche. No dormí, no comí, no descansé hasta encontrarte. Mi amor por ti no depende de tu obediencia. Eres mío, y por eso te cargo ahora sobre mis hombros». Lo envolvió en su manto, limpió su rostro con agua y lo llevó de regreso al valle. Al llegar, las otras ovejas se asombraron al verlo. Algunas murmuraban, otras se alegraban, pero Naham no permitió juicio. «Este era mi cordero perdido y ahora ha sido hallado. Haremos fiesta por él». Le vendó la pata, le dio alimento suave, lo colocó junto a él por varios días, hasta que recobró fuerzas. Desde aquel día, Elam ya no fue el mismo. Caminaba al lado del pastor, no por temor, sino por amor. Su corazón, antes inquieto, halló paz en la voz que antes había ignorado. Ya no necesitaba entender todos los caminos, porque había aprendido que el pastor sabía mejor. Y cuando los corderitos más jóvenes decían: «¿Por qué no podemos ir allá?», Elam sonreía y respondía: «Porque allí estuve y no hay vida en ese lugar». Obedece al pastor. Su voz es seguridad, su guía es vida. Él no nos limita, nos guarda. Así el rebaño creció unido, confiado, bajo el cuidado de Naham, y su nombre fue conocido en toda la región, no por la fuerza de su brazo, sino por la ternura de su corazón. Y muchos decían: «Bienaventuradas las ovejas de Naham, porque su pastor las ama como si fueran sus hijas». Esta es la parábola del pastor y el cordero terco, y su enseñanza es esta: no hay sabiduría mayor que la obediencia, ni libertad más grande que confiar en la voz del que cuida de nosotros. Porque así como Naham no abandonó a Elam, así Dios no abandona al que se extravía. Él busca, Él llama, Él encuentra. Y cuando te halla, no te acusa, sino que te abraza, te limpia y te devuelve la vida. En los vastos cielos que se extendían sobre los campos de Eres, donde el alba florecía como un himno tejido con hilos de luz, y las noches brillaban como espejos, reflejando el trono celestial, existía un bosque bendecido, un lugar donde la creación parecía detenerse para alabar al Creador. Los árboles, altos como columnas vivas, alzaban sus ramas al cielo, y sus hojas danzaban con la brisa divina, susurrando secretos antiguos. En este bosque, las aves llenaban el aire con cánticos cada mañana.
Las alondras elevaban notas altas y cristalinas, los ruiseñores entonaban melodías dulces que parecían acariciar el alma, y los jilgueros trenzaban trinos chispeantes que destellaban como joyas en el viento. Cada criatura alada tenía su propia canción, y todas, sin excepción, la usaban para glorificar a Dios. Entre esta sinfonía de plumas y alabanzas, vivía un pájaro pequeño y singular. Su nombre era Lior, que en la lengua antigua significa mi luz. Sus alas eran ágiles, sus ojos brillaban como perlas pulidas, y su plumaje marrón, salpicado de reflejos dorados, parecía haber sido besado por el sol. Todo en él era armonía y belleza, pero había algo que lo distinguía de los demás. Lior no podía cantar. Desde que rompió el cascarón, sus padres esperaron con ternura el día en que su pequeño soltara su primer trino. Le enseñaban pacientemente, mostrándole cómo abrir el pico, cómo dejar que el aire vibrara en su pecho. Pero por más que Lior lo intentaba, ningún sonido escapaba de su garganta. Al principio sus padres pensaron que era solo cuestión de tiempo. Quizás su canto florecerá más tarde, decían, con esperanza en sus ojos. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, las semanas en estaciones, y la voz de Lior seguía ausente. Las otras aves comenzaron a notarlo. Algunas susurraban entre las ramas, otras reían abiertamente. ¿De qué sirve un pájaro sin canto?, decían con desdén. No puede alabar, no puede contribuir. Es como un tambor sin sonido, una sombra sin luz. Esas palabras caían como piedras sobre el corazón de Lior, aplastando su espíritu. Cada amanecer, cuando las aves del bosque elevaban sus voces en un coro glorioso, él se sentía invisible, incapaz de unirse a la alabanza que resonaba en el aire. Se alejaba del grupo, buscando ramas solitarias donde posarse, y en las noches, cuando el bosque dormía, abría su pico hacia el cielo estrellado e intentaba cantar en silencio. En su interior susurraba, «Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no tengo lo que los demás tienen? ¿Acaso no fuiste tú quien puso canto en sus gargantas? ¿Olvidaste ponerlo en mí?» El viento respondía con suaves caricias, las estrellas lo observaban sin emitir juicio, y la luna, testigo silenciosa, parecía compartir su dolor. Cansado de las burlas y del peso de su silencio, Lior decidió un día abandonar el bosque. Voló lejos, atravesando colinas verdes y un arroyo que murmuraba como un eco lejano del canto que él no poseía. Llegó a un claro silencioso, un lugar donde no había risas ni expectativas, ni coros que lo hicieran sentir menos. Allí, sobre una rama seca, cerró sus ojos y decidió no volver. «Aquí seré solo lo que soy», pensó, sin fingir, sin intentar, sin fallar. Mientras reflexionaba, un sonido extraño rompió el silencio. No era el canto de un ave, sino un llanto humano. Lior, curioso, se asomó desde su rama y vio a un niño sentado al pie de una roca, con el rostro escondido entre las manos. Estaba sucio, con la ropa rota y una mirada vacía que reflejaba un dolor profundo. Lior lo observó y algo en su pequeño corazón se estremeció. Sintió una compasión que no podía explicar, un eco de su propio sufrimiento. Bajó de la rama y se acercó con cautela. El niño levantó la cabeza, sus ojos rojos por las lágrimas. «¿Tú también estás solo?», murmuró. «Yo no sirvo para nada. Todos dicen que soy diferente, que hablo raro, que nunca seré como los demás». Lior no entendía las palabras del niño, pero reconocía el peso de su tristeza. Era el mismo que había cargado durante tanto tiempo. Algo dentro de él se rompió y al mismo tiempo se encendió. Abrió su pico y de él salió un sonido. No fue un trino majestuoso ni una melodía perfecta. Fue un silbido suave, tembloroso, como el primer suspiro de una canción nacida desde lo más profundo de su alma. El niño lo escuchó y se quedó en silencio. Luego, una sonrisa tímida iluminó su rostro. «Eso es hermoso», dijo. Nunca había escuchado algo así. Lior no comprendía qué había pasado, pero por primera vez sintió una paz que nunca había conocido. No porque su canto fuera como el de los demás, sino porque había tocado un corazón. Desde ese día regresó al claro cada mañana y el niño también volvía. Le hablaba de sus sueños, sus temores, sus esperanzas rotas. Lior no respondía con palabras, pero ofrecía su canto, breve,
imperfecto pero lleno de verdad. El niño inspirado comenzó a cantar también. Sus voces se entrelazaban en un dúo frágil pero sincero, sin reglas ni partituras, una alabanza que nacía del corazón. Una mañana, mientras cantaban, una paloma blanca descendió del cielo como un rayo de luz. Se posó sobre una piedra y habló con una voz que parecía tejida con hilos de eternidad. Lior, pensaste que no tenías voz, pero el Creador te dio una única y distinta. Y tú, niño, fuiste creado con propósito, incluso en tu diferencia. Este encuentro no fue casualidad, fue divino. La paloma alzó el vuelo y desapareció entre las nubes. Lior regresó al bosque con un nuevo entendimiento. Su valor no estaba en sonar como los demás, sino en ser fiel a lo que era. Al principio, algunas aves se burlaron de su canto inusual, pero otras escucharon en silencio, conmovidas por la fuerza de su humildad. Los pájaros jóvenes comenzaron a buscar. «Maestro Lior», decían, «mi voz es diferente. ¿Puedo cantar contigo?» Y él siempre respondía, «Tu voz fue creada con intención. No la escondas. Entrégala al cielo tal como es». Pronto, un grupo de aves únicas se formó a su alrededor. Cada una cantaba a su manera, y aunque no eran un coro tradicional, sus melodías llenaban el bosque de una belleza nueva. Incluso un viejo ruiseñor cuya voz se había desgastado con los años se acercó a Lior. «Mi canto es feo ahora», confesó. Lior lo miró con ternura. «Ahora estás listo para cantar de verdad», le dijo. «Ven, únete a nosotros». La fama de Lior creció no por vanidad, sino porque los corazones rotos encontraban refugio en su ejemplo. En el invierno más frío, cuando el bosque cayó bajo un cielo gris, Lior se posó en la rama más alta y alzó su voz débil pero firme. Una a una, las aves se unieron, cantando no por alegría, sino por fe. El cielo se iluminó aquel día, y muchos dijeron, «Hoy cantamos por fe», y esa es la alabanza más pura. Cuando Lior envejeció, su cuerpo se debilitó, pero su espíritu brillaba más que nunca. Una mañana, voló por última vez al claro donde conoció al niño, ahora un hombre con una familia. Al verlo, el hombre se arrodilló con lágrimas en los ojos. «Gracias, pequeño amigo. Me enseñaste que no necesito ser como los demás para tener propósito». Lior cantó una última vez y se durmió para siempre, pero su canto vivió en los corazones que transformó. Y en el cielo, Dios sonrió y dijo, «Este es el canto que más he amado, no por su forma, sino por su fidelidad». En las tierras áridas de Judea, donde los vientos soplan con historias antiguas y los caminos están marcados por las huellas de peregrinos y profetas, vivía un pequeño burrito de color gris ceniza, con una mancha blanca en la frente que parecía dibujada por el dedo de Dios. Su nombre era Kemuel, que significa Dios se ha levantado. Kemuel había nacido en los establos de un mesón cerca de la ciudad de Belén, rodeado de bueyes fuertes, camellos orgullosos y mulas que llevaban grandes cargas en sus lomos. Desde pequeño, Kemuel notó que no era como los otros animales. Era más pequeño, sus patas eran más cortas, sus orejas más largas que las de sus hermanos, y su andar torpe provocaba las risas de otros animales. Los viajeros que llegaban al mesón elegían a los animales más grandes y fuertes para sus caravanas. ¿A Kemuel nunca lo escogían? «Ese burrito es muy débil», decían, «ni puede con una jarra de agua». «Parece que lo hizo el alfarero cuando estaba cansado», murmuraban algunos. Y así, día tras día, Kemuel veía cómo los demás salían a cumplir tareas importantes mientras él quedaba en el rincón más oscuro del establo, acompañado solo por el silencio y la paja. Muchas veces oraba en lo profundo de su corazón, «Señor, si tú me creaste, ¿por qué soy tan pequeño? ¿Por qué no sirvo para nada? No hay propósito para los que no brillan». Su madre, una burra vieja de mirada sabia, le decía con ternura, «Dios no comete errores, hijo. Tal vez tú no veas aún tu lugar, pero el cielo sí». Pero las palabras le sabían a esperanza ajena. Él quería sentirlo en su corazón. Una noche fría de invierno, cuando las estrellas parecían más cercanas y la luna brillaba con una luz suave y expectante, llegó al mesón una pareja cansada por el viaje. El hombre era de rostro firme pero bondadoso. La mujer, con vientre abultado, caminaba lentamente.
sostenida por la fuerza del amor y la promesa. No había lugar en las habitaciones, así que el mesonero, con vergüenza, los llevó al establo. Nadie lo sabía aún, pero esa noche cambiaría la historia del mundo. Kemuel los observó desde su rincón. Sintió algo que no podía explicar. Había una paz en el ambiente, una especie de susurro invisible que recorría la paja, los muros, el aire. Los animales se calmaron. Incluso los más inquietos guardaron silencio. A la medianoche, el llanto de un recién nacido llenó el lugar. Era un llanto pequeño pero poderoso, como si el cielo hubiera dejado caer una chispa de eternidad sobre la tierra. Kemuel se acercó, despacio, temblando. Allí, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, estaba el bebé. Sus ojos estaban cerrados, pero su presencia lo llenaba todo. María, la madre, lo miraba con ternura indescriptible. José, a su lado, vigilaba con humildad y firmeza. El burrito no entendía lo que veía, pero su corazón sí lo reconocía. Era como si todo lo que había vivido, cada burla, cada rechazo, cada día de soledad, hubiera sido un camino que lo llevaba a ese momento. Los cielos se abrieron. Un canto angelical envolvió el lugar. Pastores llegaron, trayendo palabras que les habían sido reveladas por mensajeros celestiales. Hablaban de un Salvador, de un Rey humilde, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y en medio de todo, Kemuel permanecía en silencio, pero algo dentro de él despertaba. Los días pasaron y María necesitaba trasladarse con el niño. Había rumores de peligro, de hombres que buscaban al pequeño para hacerle daño. José preparó lo poco que tenía, y cuando llegó el momento de partir, miró a los animales del establo. El camello estaba cansado, el buey era demasiado lento, la mula estaba herida de una pata. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Kemuel. Dijo José, este burrito nos llevará. El mesonero dudó. ¿Ese? No lleva peso, es torpe. Pero José respondió con calma, no necesito fuerza, necesito humildad y disposición. Y así, el burrito que todos habían despreciado fue elegido para cargar en su lomo a la salvación del mundo. María fue acomodada con cuidado sobre su lomo. El niño, envuelto en mantas, dormía contra su pecho. Kemuel temblaba pero avanzó. Sus pasos eran inseguros pero no se detuvo. Cada paso que daba era una oración. Cada huella en la arena era una línea escrita en el libro del cielo. Mientras avanzaban por caminos pedregosos y tierras inhóspitas, el burrito recordaba todas las veces que quiso ser como los demás. Pero ahora entendía. No fue creado para la grandeza visible, sino para llevar la mayor gloria en el mayor silencio. En el camino, otros animales lo miraban con desprecio. ¿Tú llevas a un rey? Pero él no respondía, porque sabía que no era digno, pero estaba dispuesto. Cuando llegaron a Egipto, encontró un nuevo establo donde María y José descansarían un tiempo. Allí también había otros animales, más grandes, más hermosos, pero ninguno tenía la historia que él llevaba. No en su lomo, sino en su alma. El tiempo pasó, el niño creció, y cuando llegó el día de regresar fue Kemuel quien nuevamente los llevó de vuelta. Ya no era torpe, sus pasos eran firmes, su corazón fuerte, su espíritu lleno. En Belén, algunos lo reconocieron. Ese es el burrito que se fue con aquella familia. ¿No era ese el débil? Pero ahora había en él algo distinto. Una luz suave en sus ojos, una paz en su andar. No buscaba reconocimiento, solo obedecía, porque había conocido al Mesías, y eso lo había transformado para siempre. En sus últimos años, cuando ya sus patas eran débiles y sus ojos cansados, contaba su historia a los más jóvenes. Yo cargué a Jesús cuando era un bebé, decía. Algunos se reían, otros no le creían, pero había una verdad en su voz que callaba toda burla. Decía, no importa si eres pequeño, lento, ignorado, si tu corazón está dispuesto, Dios puede usarte para cambiar el mundo. Y esas palabras quedaban grabadas como fuego en los corazones sinceros. Cuando murió, una estrella apareció sobre el establo. Algunos dicen que el cielo lo recibió con un canto suave, el mismo que escuchó aquella noche. Y desde entonces, cuando los niños preguntan por qué Dios usó un burrito en vez de un caballo fuerte, los sabios responden, porque Dios no busca la fuerza exterior, sino la humildad del corazón. En los años que siguieron,
Cada vez que una nueva generación de burritos nacía en los alrededores de Belén, los ancianos se acercaban a los más pequeños y decían: «Recuerden a Kemuel, no todos pueden llevar reyes, pero todos pueden llevar la esperanza». Y los burritos inclinaban sus cabezas, como si entendieran que hay grandeza incluso en los pasos cortos. Un día, un viajero que venía desde tierras lejanas escuchó la historia y dijo: «¿Un burrito? ¿Un rey en un burro? ¡Qué tontería!». Pero un niño que lo acompañaba, con ojos brillantes y corazón limpio, respondió: «Si Dios puede elegir a un burrito, entonces tal vez también pueda elegirme a mí». Y esa verdad lo acompañó toda su vida. Así fue la vida de Kemuel, el burrito de Belén, pequeño a los ojos del mundo, pero grande en el plan de Dios, invisible para los hombres, pero inolvidable para el cielo. Y su historia se sigue contando donde hay corazones dispuestos a creer que, aunque parezcan insignificantes, pueden ser parte de algo eterno, porque no es el tamaño del vaso lo que importa, sino lo que el Creador decide derramar en él. Y a través de un burrito humilde, Dios comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. En una aldea escondida entre colinas suaves y valles, donde el silencio parecía susurrar la voz de Dios, vivía una anciana a la que todos llamaban simplemente la abuela. Nadie recordaba su nombre verdadero, pues su vida era tan antigua como los primeros árboles del valle, y su presencia tan constante como la brisa del atardecer. Su cabello, blanco como la flor del almendro, caía en suaves ondas, y sus manos, arrugadas por los años, eran como raíces que habían abrazado generaciones. Caminaba despacio, pero sus ojos destilaban una paz celestial, como si guardaran los secretos del cielo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía la dulzura de las lluvias que hacen crecer los campos. La aldea era pequeña, un puñado de casas de adobe con tejados de tejas rojizas, caminos de tierra y una iglesia de piedra cuyo campanario marcaba los domingos. Pero si la iglesia era el corazón del pueblo, la casa de la abuela era su alma. Situada al borde del bosque, era humilde, paredes encaladas, una mesa gastada, un catre con una colcha tejida a mano. Sin embargo, lo que la hacía especial no eran sus paredes, sino una vela. Cada noche, antes de dormir, la abuela encendía una vela. No era grande ni adornada, solo una sencilla llama que colocaba en una mesita frente a la ventana. Cuando la encendía, sus ojos brillaban con un fulgor que no venía del fuego, sino del recuerdo. Luego se sentaba, cerraba los ojos y oraba. Nadie sabía qué decía, pero el cuarto se llenaba de una quietud sagrada, como si los ángeles bajaran a escuchar. La luz danzaba sobre sus mejillas, acariciando sus lágrimas, porque la abuela siempre lloraba en silencio. Los niños de la aldea, curiosos, preguntaban por qué. Algunos creían que temía la oscuridad, otros pensaban que era un hábito sin importancia, pero los mayores sabían que la vela era más que luz, era un altar, un testimonio, un legado. Décadas atrás, cuando sus manos eran fuertes y sus cabellos oscuros, la abuela encendía esa vela junto a su esposo, Mateo, un hombre justo que trabajaba la tierra y oraba con el corazón. Juntos construyeron su hogar en la aldea, cuando los días eran duros y el pueblo apenas un puñado de casas. Cada noche encendían la vela, no por necesidad sino por devoción, como una ofrenda al cielo. Aquí seguimos, aún creemos, aún esperamos. Con los años nacieron sus hijos, 3 varones y 2 mujeres. La vela ardía por ellos, por sus sueños, sus miedos, sus caminos. Luego llegaron los nietos y la casa se llenó de risas y pasos pequeños. La abuela los sentaba en su regazo, contando historias del valle, de los ríos que llevaban los secretos de Dios. Y la vela seguía ardiendo, a veces débil, a veces fuerte, pero siempre presente. Pero los años son ríos que no se detienen. Primero se fue Mateo, en una noche de invierno, con una sonrisa serena y una oración en los labios. La abuela lo sostuvo hasta el final, y cuando partió, encendió la vela y lloró en silencio. El compañero de toda su vida había partido, dejando un sentimiento dentro. Las hijas se casaron y se mudaron. Los nietos crecieron y la casa quedó vacía. Solo quedaron ella y la vela. Muchos decían que debía dejarla,
que encender una vela por los ausentes era aferrarse al pasado. Pero la abuela sabía que el amor verdadero no muere con la muerte. El amor que viene de Dios atraviesa el tiempo, vence la pérdida y permanece. Así que seguía encendiendo su llama, y con cada fuego le decía al cielo: gracias por haberlos amado a través de mí. Gracias por haberme dejado amar. Y Dios la escuchaba. Nada se pierde en la oración, nada muere ungido por la fe. Aquella vela tan sencilla se convirtió en un símbolo para quienes entraban en su casa. Pastores buscando consejo, niños pidiendo historias, vecinos necesitados de consuelo, viajeros que se detenían a escuchar. Todos sentían algo al verla. No era la cera ni la llama, sino lo que representaba: fidelidad, esperanza, amor eterno. Con el tiempo la abuela se volvió frágil. Su espalda se encorvó, sus pasos se hicieron lentos, su voz más tenue. Pero la vela nunca dejó de arder. Cada noche, con manos temblorosas, la encendía. Sus lágrimas caían, no de tristeza, sino de gratitud, porque había vivido plenamente. Había amado con todo su ser, y aunque había perdido, también había ganado. Un día su cuerpo se cansó, su aliento se acortó, su mirada se suavizó. Sin temor, como quien sabe a dónde va, se recostó en su cama y esperó. No gritó, no pidió, solo sonrió, como quien se encuentra con un viejo amigo. Y mientras la vela ardía, la abuela se fue. Nadie lo notó de inmediato, pero en el cielo los ángeles cantaron, porque una vida fiel había terminado su jornada. El pueblo lloró, las mujeres recordaban su consuelo, los hombres su sabiduría, los niños preguntaban si estaba con Dios. La casa de la abuela, ahora vacía, parecía más fría, el valle más gris. Pero una noche, cuando la tristeza lo cubría todo, Clara, su nieta menor, una niña de 10 años con ojos oscuros y alma despierta, entró en la casa. Con pasos tímidos se acercó a la mesita. Tomó la vela y con manos temblorosas la encendió. La llama cobró vida más intensa, como si llevara la memoria de todas las noches, lágrimas y oraciones. Clara no entendía del todo, pero su corazón sabía. La abuela no se había ido. Su amor seguía ardiendo, y ahora le tocaba a ella mantenerlo vivo. Clara siguió encendiendo la vela. Al principio, con cuidado, temerosa de no hacerlo bien, pero pronto se volvió un ritual. Cada noche sentía a su abuela cerca. A veces le hablaba, contándole su día, sus sueños, y aunque nadie respondía, sentía que alguien escuchaba. La historia de la vela creció. Los vecinos notaron que la casa no estaba vacía, que la luz seguía brillando. Los pastores volvieron, ahora a hablar con Clara. Los niños escuchaban sus historias, contadas con una voz joven pero con el mismo amor. Viajeros llegaban, atraídos por la llama que nunca se apagaba. Decían que al mirarla sentían paz, que al escuchar la historia entendían algo sobre la vida, el amor, la fe. Clara creció, se convirtió en mujer, y siguió encendiendo la vela como su abuela y como quizás lo haría su hija algún día. La historia se extendió más allá de la aldea. Gente de otras tierras venía a ver la llama que desafiaba el tiempo, y cada noche, cuando el sol se escondía, Clara la encendía sembrando una semilla de eternidad. Porque hay cosas que no mueren, hay fuegos que el viento no apaga, hay amores que traspasan generaciones. Cuando alguien ama con el corazón de Dios, ese amor se vuelve eterno. La vela de la abuela aún arde. En aquella casa en los que han perdido y aún creen, en los que recuerdan con lágrimas y gratitud. Mientras haya alguien que encienda una vela con amor, que crea que la fidelidad importa, que ore en la noche, la historia de la abuela seguirá viva. Porque el amor no termina cuando alguien se va. El amor verdadero siempre encuentra la forma de quedarse. En los días donde el viento parecía llevarse las últimas migajas de ternura del mundo, cuando las ciudades caminaban apuradas y ya casi nadie se detenía a mirar a los pequeños, en una esquina olvidada vivía un perrito sin nombre y sin voz que lo llamara. Su cuerpo era menudo, su andar sencillo y su pelaje, que alguna vez fue brillante, ahora estaba cubierto de polvo y recuerdos. No tenía más pertenencias que su cola, que no dejaba de moverse aún en los días más grises, como una vela encendida en medio de la indiferencia. Había conocido un hogar,
Una voz suave solía pronunciar su nombre con alegría, y unas manos sabias lo acariciaban con ternura. Era el compañero fiel de un anciano que lo amó con la dulzura que solo los corazones buenos conocen. Pero la vida, en su misterio, se llevó al anciano una mañana sin despedidas, y el perrito, sin comprender del todo, se sentó a esperar frente a la puerta cerrada. Un día y otro más. Esperó hasta que la noche cubrió los umbrales, hasta que los vecinos dejaron de preguntar, hasta que las hojas secas taparon el camino. Pero su dueño no volvió. La casa fue vaciada por otras manos, la puerta se cerró con llaves ajenas, y él fue empujado con escobas y desprecio. Así comenzó su andar por las calles, donde nadie lo esperaba y pocos lo miraban. Caminaba sin rumbo, con paso sereno, como quien ha aceptado su destino sin resentimiento. A veces encontraba comida envuelta en bolsas rotas. Otras veces, un alma piadosa le dejaba un pan viejo sobre una banca. Comía en silencio y agradecía con una colita que se agitaba como si estuviera bailando. Nadie le enseñó a agradecer, pero él lo hacía de manera natural. Sabía que lo poco, cuando se recibe con humildad, se vuelve mucho. Se recostaba bajo los autos, entre las sombras de los árboles, o en los portales de las casas donde aún quedaba algo de calor humano. Nunca pedía más de lo necesario. No mendigaba amor, solo estaba. Había quienes lo ahuyentaban con enojo, como si su presencia recordara al mundo la compasión que habían olvidado. Algunos le gritaban, otros le arrojaban piedras. Los niños más crueles jugaban a hacerlo correr. Pero el perrito no respondía con ladridos ni miedo. Bajaba la cabeza, daba unos pasos hacia atrás y seguía con la misma calma. No conocía el rencor. Había sido amado una vez y eso bastaba para no odiar jamás. Sin embargo, en medio de la ciudad apresurada, también había quienes notaban su paso. Una mujer que cada mañana le dejaba migas junto a la reja. Un panadero anciano que, al cerrar su tienda, le ofrecía un trozo de pan duro. Un niño que, al verlo, dejaba caer a propósito una galleta de su lonchera. El perrito se acercaba con gratitud, tomaba el alimento con cuidado y agradecía con una mirada tan pura que más de uno sentía que algo dentro de ellos se conmovía. Una tarde templada, el perrito encontró en el parque a un niño pequeño que jugaba con una pelota. El aire era suave y las hojas caían con la delicadeza de una oración. El niño reía al lanzar su pelota al cielo y el perrito, recordando los juegos con su antiguo dueño, corrió tras ella. Se la devolvió con el hocico, la empujó con las patas y los dos comenzaron a jugar como viejos amigos reencontrados. El niño se rió tanto que su voz parecía campanas en primavera. El perrito, con su cola alborotada, saltaba con alegría. Por unos minutos el tiempo se detuvo. El mundo fue bueno. Pero entonces la risa se quebró como un vidrio al viento. Un hombre de rostro endurecido, ceño fruncido y paso firme, se acercó. Era el padre del niño. Al ver al perrito junto a su hijo, lo confundió con una amenaza. Su voz tronó como trueno sin lluvia. «Fuera, largo de aquí, sucio animal». El perrito se detuvo. Lo miró con los mismos ojos con los que había mirado al anciano que lo amó. No comprendía el enojo, pero tampoco lo juzgaba. Bajó las orejas, retrocedió con respeto y se marchó. Su cola aún se movía, aunque más despacio, porque en su corazón, aún en medio del rechazo, solo había paz. Los días continuaron. Las estaciones giraron como ruedas invisibles. El frío comenzó a acariciar las calles y las noches se hicieron más largas. Pero el perrito seguía ahí, fiel a la vida, como una lámpara que se niega a apagarse. Su caminar era constante, sus ojos seguían buscando, y aunque dormía solo, jamás dejó de esperar algo bueno. Una mañana cubierta de niebla, el aire trajo consigo gritos desesperados. Eran gritos rotos, llenos de miedo y angustia. El perrito alzó la cabeza y siguió el sonido. Era el mismo hombre del parque corriendo por las calles, llamando a su hijo con voz herida. «¡Simón!». Simón responde, «Por favor». Llevaba en la mano un pequeño peluche de trapo, gastado, casi deshecho. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro ya no era duro, sino desesperado. Había perdido al niño. El perrito se acercó, moviendo su colita con decisión.
Comenzó a ladrar con insistencia, como tratando de decirle algo al hombre. Saltaba, giraba, olfateaba el aire. El hombre lo vio, pero cegado por la angustia lo apartó con brusquedad. ¡Vete! No tengo tiempo para ti. El perrito no se ofendió. Lo miró un momento y entonces, con una inteligencia nacida del amor, hizo algo inesperado. Saltó y con suavidad tomó el peluche de la mano del hombre. No lo dañó, solo lo sostuvo con firmeza y comenzó a correr, girándose para asegurarse de que lo siguiera. El hombre gritó y corrió detrás de él. Dobló calles, cruzó patios, bajó por una zanja. El perrito no se detenía. Su olfato lo guiaba, su corazón latía con fe. Finalmente, llegaron a un terreno baldío cubierto de pasto seco y ramas rotas. Allí, entre los matorrales, en un pequeño agujero entre la tierra, el niño estaba, herido, llorando en silencio, incapaz de moverse. El hombre cayó de rodillas, lo abrazó con fuerza, lo alzó con lágrimas y besos. El niño sonrió débilmente y susurró: «Papá, el perrito me encontró». El perrito, ya en silencio, comenzó a alejarse. Su tarea había terminado. Había entregado lo único que tenía, su fidelidad. Pero antes de que se desvaneciera entre los árboles, la voz del hombre, ahora quebrada y nueva, lo llamó. «Espera, por favor, espera». Se acercó a él con su hijo en brazos y se arrodilló. Tocó al perrito con manos temblorosas y dijo: «Lo siento, he sido duro e injusto. No vi el corazón limpio que tenías. Descargué en ti el dolor que no sabía cómo sostener. Perdí a mi esposa hace poco y me llené de mucha rabia y tú fuiste mejor que yo. Tú amaste sin esperar nada. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí». El niño abrazó al perrito y lo besó en la cabeza. El hombre respiró hondo y, como quien desea empezar de nuevo, añadió: «Quiero enmendar mi error. Te daré techo, comida, un nombre, una familia, porque ya no eres más un perro sin nombre. Desde hoy te llamarás Noam, porque tu dulzura fue luz en medio de mi oscuridad, porque tu fidelidad es gracia, porque tú sin palabras me enseñaste a amar de nuevo». Y así, el perrito sin nombre se convirtió en Noam, el que trajo consuelo. Vivió no como un animal callejero, sino como parte de un hogar redimido. Su sonrisa nunca se apagó. Su cola siguió danzando, porque nunca dejó de creer. Y su historia quedó grabada no en libros, sino en corazones, la historia del que amó sin ser amado, hasta que su amor venció.